Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 10. Diversificación como necesidad de expresarse a través de diferentes vibraciones. Importancia de la purificación para entrar al sendero de la unificación. La vibración de vida que nace debe diversificarse y luego unificarse. Debe diversificarse para poder experimentar en planos cada vez más densos y adquirir la sabiduría que esas experiencias le proporcionan, permitiéndole luego trabajar en bien de otros seres. Terminada la etapa de involución y con ella la necesidad de diversificación, la vibración vida debe comenzar paulatinamente a unificarse, porque alcanzado el máximo de diversificación que reclaman determinados planos, se inicia el retorno. Es cuando comienza la etapa de evolución propiamente dicha, actuando en los mismos planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir, que así como al descender involucionando, debe diversificarse, o lo que podríamos llamar abrirse. Al retornar evolucionando, debe unificarse, o lo que podríamos denominar cerrarse. A mayor diversificación, menor poder de acción. A mayor unificación, mayor poder de acción. En la etapa involutiva, la vida debe ir descendiendo en procura de las experiencias necesarias a planos cada vez menos sutiles, es decir, a planos cada vez más densos que reclaman a la vida su progresiva y creciente diversificación, alcanzando la diversificación máxima cuando debe experimentar en el hombre, después de haber experimentado en los reinos de la naturaleza como chispa divina, en el reino mineral y en el reino vegetal, y como soplo espiritual en el reino animal. El hombre, constituido por mente, alma y cuerpo físico visible, reclama por su complejidad la máxima diversificación de las vibraciones a la vida evolucionante, es decir, al espíritu que lo anima. En los mundos físicos inferiores, la diversificación se manifiesta en todo cuanto en ellos vive y bajo todos los aspectos. En nuestro mundo, la diversificación está en las formas, en la actividad humana, que es cada vez más especializada en sus diferentes ramas, en los conceptos separatistas políticos, sociales, raciales y religiosos. En lo que al ser humano respecta a la diversificación, pudo haber sido natural y positiva, pero como la humanidad ha vibrado desde milenios y sigue vibrando aún en negativo, esa diversificación ha adquirido características de profunda separación, de odios, de guerras y de luchas. Por ello ahora, al entrar nuestro mundo y su humanidad en la nueva etapa evolutiva, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha, que inicia a la par la unificación, que solamente podrá actuar en vibraciones positivas, se hace imprescindible la purificación.
para que los hombres comprendan su impostergable necesidad de purificarse en mente, en alma y en cuerpo, y de fortalecer y utilizar su voluntad al bien. El Cristo está dando a la humanidad, a través de la misión de amor, todo el conocimiento verdadero necesario y a la vez las vibraciones que habrán de fortalecerla para poder reaccionar positivamente y alcanzar el punto ineludible dentro del término que señala la ley. El mundo y la humanidad están ya entrando al sendero de la unificación, y la purificación se impone, pues, repetimos, solo podrán unificarse vibraciones positivas. Solo el amor despertando en el alma de los hombres y actuando estos a su poderoso impulso, podrá acelerar el ritmo de la recuperación humana, pues la alternativa única sería la destrucción liberadora de todo lo negativo para permitir la acción unificadora en lo positivo que restare. En el espíritu, lo que se diversifica son las vibraciones, y lo que se unifica en él son también las vibraciones. La diversificación del espíritu es una necesidad cuando actúa en planos físicos, pues el espíritu debe generar vibraciones para poder expresarse de acuerdo con el medio. Después, a medida que los mundos son menos densos y son menos densas las formas, incluyendo la forma humana, a medida que se avanza en la unificación, necesita menos vibraciones. Al referirnos a la forma humana menos densa, no queremos significar que tendrá menos cuerpos físicos invisibles, sino que tanto estos como el cuerpo físico visible, al ser menos densos, reclamarán menos vibraciones al espíritu que las utiliza, expresándose a través de ellos. Entonces, mediante la unificación que, lógicamente, actuará también en nuestro mundo, este será menos denso. Todo se irá efectuando paulatinamente, y paulatinamente irá disminuyendo la diversificación. La diversificación está en las vibraciones. No debemos tomar como índice de diversificación los varios cuerpos físicos invisibles, porque en un mundo menos denso y por lo tanto menos diversificado, la forma humana poseerá los mismos cuerpos físicos invisibles. En ese aspecto, la diversificación se refiere a la necesidad de expresarse a través de diferentes vibraciones, tanto mentales como emocionales o sensoriales. A medida que se evoluciona y se va avanzando en la unificación, hay menos vibraciones sensoriales y van desapareciendo las vibraciones emocionales, pero los cuerpos físicos invisibles permanecen, aunque tienen otras vibraciones que responden a la nueva etapa evolutiva, que es la etapa de unificación. La diversificación la imponen el plano y el mundo como necesidad de experiencia para la vida evolucionante. Luego, en la unificación, va desapareciendo por un proceso de sutilización que más adelante estudiaremos. La diversificación en la vida evolucionante atañe a la mayor o menor necesidad de diferentes vibraciones del espíritu para responder a la necesidad que le impone el plano. Después, cuando esas experiencias han sido superadas, son necesarias menos vibraciones para realizar las otras experiencias en otro punto de evolución. Pero los cuerpos físicos invisibles permanecen. Estamos hablando de la vida una, que sin embargo va diversificándose para poder realizar las experiencias en planos cada vez más diversificados, es decir,
que cada plano en progresivo descenso, donde debe realizar las experiencias, le presenta más vibraciones diferentes, con las cuales la vida una debe experimentar para adquirir todas las experiencias inherentes a esos planos. Para experimentar con más vibraciones, necesita de sí misma abrirse, diríamos, en más vibraciones que le son necesarias para poder realizar diferentes experiencias que debe realizar, las que, una vez asimiladas, se transforman en sabiduría. En el proceso de retorno que el espíritu inicia con su máxima diversificación, aunque transitando los mismos planos donde antes se diversificó, debe comenzar a unificarse. Entonces, el espíritu debe trabajar diferentemente y va dejando en cada plano, en el mundo en que está actuando, las vibraciones correspondientes porque ya no las necesita, y otras vibraciones que hubo de generar se van unificando. La vida evolucionante, en el transcurso de la etapa involutiva, genera vibraciones de acuerdo con la necesidad que le impone el medio en que experimenta y la necesidad de realizar experiencias en ese medio. Para poder actuar, la vida evolucionante se diversifica generando de sí misma vibraciones y combinando vibraciones propias con vibraciones del medio. En nuestro mundo, por ejemplo, cuando realiza las múltiples y variadas experiencias en los reinos de la naturaleza y en el hombre. La vibración vida evolucionante es vibración unificada y puede dar de sí múltiples vibraciones cuando debe actuar como humano en un mundo. Supongamos nuestro mundo de gran diversificación. La gran diversificación del mundo en que experimenta significa miles de circunstancias en las cuales debe actuar la vida ya con conciencia, es decir, el espíritu. Tomemos como ejemplo la superación del amor propio. Presenta innúmeras facetas que deben ser superadas. Para superar cada una de esas facetas son necesarias determinadas vibraciones. Y para superarlas en determinadas y múltiples circunstancias diferentes, necesita también diferentes vibraciones que debe generar. Todos son reclamos al espíritu que necesita y desea superar para generar vibraciones que contrarresten la acción de las vibraciones que dificultan o se oponen a la superación en que está empeñado. Deben ser contrarrestados y superados los obstáculos que proponen el plano y el mundo. En fin, son innumerables las facetas de todas las experiencias que deben ser realizadas, que reclaman innumerables vibraciones diferentes, vibraciones que, como dijimos, una vez obtenida la superación y transformada en sabiduría en el espíritu, las vibraciones que debió generar para obtenerla se convierten en fuerza para rechazar cuando, en otras nuevas experiencias, se presenten esas mismas o similares circunstancias. Como ya la superó, esa fuerza en su espíritu le permite rechazarlas fácilmente, lógicamente, en el mismo plano y en el mismo mundo. Luego, cuando, en el proceso de su trayectoria evolutiva propiamente dicha, en el camino de retorno, el ser ha efectuado ya todas las superaciones requeridas por la ley, las vibraciones que necesitó de cada plano en el aspecto de alma espiritual de las que ya puede prescindir, las va dejando en el plano correspondiente, pero retiene ya por siempre las vibraciones que se transformaron en sabiduría, que consubstanciadas en él constituyen su verdadera fuerza de acción.
Las otras vibraciones de las que irá desprendiéndose son elementos concomitantes necesarios durante el periodo de experiencias. Las experiencias se transforman en sabiduría espiritual. Una vez asimiladas, esa sabiduría es, en el ser, fuerza, es poder de acción, poder de superaciones obtenidas que le permite actuar en los planos inmundos, como en los casos de las venidas de seres superiores, sin que las vibraciones de todas las superaciones que imponen el plano y el mundo puedan tener incidencia en ellos. En el aspecto humano podrán impactarlo, conmoverlo, pero en el aspecto espiritual tiene la fuerza para rechazarlas. Todas son vibraciones diferentes, innúmeras vibraciones diferentes en cada circunstancia, en cada oportunidad, en cada superación, en cada faceta de una misma superación que se presenta bajo diferentes aspectos, porque una superación no se presenta solo bajo un aspecto, se presenta muy sutilmente bajo muchos aspectos. Es necesario superar en todos los aspectos y entonces esa superación lograda es, como ya dijimos, fuerza que conserva el ser espiritual ya por siempre. Por eso, aunque el ser deba ir después una y otra vez a trabajar en mundos de planos inferiores, nunca caerá en esas tentaciones, porque tiene toda la fuerza necesaria para rechazarlas. El ser espiritual por sí mismo sabe, y aunque en una encarnación humana, en un plano denso, en un mundo muy negativizado, tuviera que venir en una forma de aparente ignorancia de conocimiento espiritual, tiene ya sabiduría, y la sabiduría le permite un discernimiento fácil y la acción de la voluntad, capaz de vencer todo obstáculo, pese al medio en que pudiera estar actuando como encarnado. Ese cúmulo de vibraciones a que nos hemos referido no es diversificación para el espíritu, sino que la necesidad que impone la experiencia y sus superaciones es lo que reclama la diversificación al espíritu, de modo que ante la necesidad, el espíritu debe generar vibraciones para poder realizar esa experiencia y las superaciones correspondientes. Nos estamos refiriendo a la diversificación de la vida una, que a la vez es en su vibración unificada. En cuanto a la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, es como si se desdoblara. Su diversificación no es tal, sino una diversificación entre comillas, porque se abre de sí misma, tiene las vibraciones y las pone en acción, las combina entre sí. Esas vibraciones se adaptan, pero no se combinan con el plano. Las diferentes facetas de la vibración unificada, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, al desdoblarse y combinarse ante el reclamo de la vida evolucionante, forman una vibración nueva. No es vibración permanente, sino una vibración que tiene vigencia mientras es necesaria. Cuando no es necesaria cada una de las vibraciones que la constituyen, vuelve a su punto de origen a conformar la vibración unificada en el punto donde esa vibración fue emitida, o van al punto del universo que determine la ley de evolución. Pregunta: ya conocemos la diferencia entre polarización, transformación y transmutación. ¿Podría decirnos algo más sobre transformación? Explicación. Agregando algo más a lo ya aprendido, podemos basarnos en un ejemplo. La chispa divina se transforma, o mejor dicho, se convierte en soplo espiritual y luego en espíritu.
Nada ha cambiado en su esencia divina, sino que ha ido evolucionando y desarrollando sus facultades, modificándose de acuerdo con los puntos que ha ido alcanzando en su trayectoria de involución, evolución. Otro ejemplo, la vibración espiritual, vida no evolucionante, al adaptarse a la vibración densa de un plano físico, se transforma en vibración física. Todo referido al aspecto espiritual, pues en el aspecto físico ya sabemos que transformación es cambio de forma. Pregunta: ¿qué concepto debemos tener de la felicidad? Explicación: como humanos anhelamos la felicidad y también la anhelamos como espíritu. La felicidad reside en obtener en nosotros mismos la vibración acorde con la ley de la vida, que es amor. Solo vibrando en afinidad con la ley de la vida, que es amor, puede el espíritu sentir felicidad, esté en el espacio o esté como humano en la tierra. Los hombres con su egocentrismo, con sus aspiraciones equivocadas, deslumbradas por espejismos, buscan la felicidad por caminos en los cuales nunca podrán hallarla. Suponen que para ser felices necesitan poseer dinero y poder y satisfacer todos sus deseos, y cuando no lo logran por buenos medios, lo buscan por caminos desviados. Así, en lugar de obtener felicidad, obtienen cada vez más preocupaciones, más desasosiego interior y un mayor descontento consigo mismos. Debemos entender que, como humanos, solamente podremos obtener la felicidad viviendo de acuerdo con nuestra necesidad espiritual, de acuerdo con la ley de la vida, que es amor. Amor que debemos prodigar a todos y a todo. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra.